acordé de algo. Que pueden estar atentos a confiar en nosotros. Si no están atentos a confiar en nosotros, tenemos un problema, ¿no? La falta de confianza es esto. Bien, voy a hacer aquí un pequeño resumen por causa de que no grabé para ayudarme a tener el curso completo y lo voy a hacer rapidísimo. Pido una disculpa, es cuestión mía, pero voy a regresar rápidamente simplemente para hacer el énfasis en esto, que quede grabado. Una disculpas. Y luego continuamos ahí con el siguiente párrafo en la página 22. Entonces, vamos a ir. Estamos en la unidad 7, comunicación transcultural, y entramos al punto número D, que está en la página 22, que se llama la cultura y el proceso de la comunicación. Y en este punto tan importante vimos un primer punto que fue cómo los misioneros estaban hablando, ¿no? De esta falta de acoplarnos al medio, y ahí la pastora Emilia nos contó de su viaje reciente, cómo extrañó el chile y la tortilla y cómo decíamos a esto la famosa querencia. Y entonces sí, pasamos al punto siguiente, que fue el 2, que es la falta de adopción de la nueva cultura crea distancia. Y esta distancia se da cuando, dijimos, nos preguntan, ¿cómo llegaste aquí? ¿Por qué vienes? Pero detrás de esta pregunta dijimos, ¿cuál era la pregunta importante? La pregunta importante es la pregunta que está aquí, que quisiera remarcar, porque no solo tiene que ver con la misionología, sino tiene que ver con la eclesiología. En nuestro barrio, en nuestra colonia, cuando nosotros nos acercamos a una persona, la persona siempre nos va a preguntar, ¿puedo confiar en ti? Esa es la parte de la cultura del reino que debemos llevar. La cultura del reino debe hacernos personas confiables, que seamos personas de confianza, que puedan confiar en nosotros. Esto es una parte muy importante de lo que vamos a estar viendo. Después del párrafo que acaba de hacerme el favor de leer el pastor en este momento, Fernando, viene algo que nos cuenta acerca de las tribus brasileñas. Dice, cuando aquellos jefes de las tribus brasileñas le ofrecieron al evangelista una taza de bebida de yuca, en realidad lo ponían a prueba para ver si podía confiar, lo podían a prueba para ver si podían confiar en él. Beber la mixtura de yuca era el centro del sistema social. Es decir, cuando uno llega a una casa, yo ahí recordé al famoso y mencionado en esta clase, mi primer pastor, el pastor Amador Gálvez de la iglesia Gilgal en Valle Gómez, Ciudad de México. Él, cuando íbamos con él como muchachitos de menos de 18 años que nos llevaba a la misión, él siempre decía, hijo, hija, cuando lleguemos a la casa de alguien, recibe lo que te ofrezca porque lo hace con todo amor. Era un principio de misionología que nosotros no sabíamos en ese momento, pero que nos marcaría para el resto de nuestra vida. Toda una generación que ahora son pastores, que ahora son líderes de movimientos, y con ese principio tan sencillo, acepta lo que te dan. Dice, esa bebida se usaba en la celebración del arribo a la pubertad de los varones. Era el único y el más importante acto de hospitalidad que podía ofrecerse a un desconocido. Al aceptar la bebida, el evangelista demostró su propia hombría. Pasó la primera prueba. Ay, se me movió. Le doy aquí con el clic y se va. Pasó la primera prueba. Dejen buscarlo otra vez. Pasó la primera prueba
de confianza entre aquella gente. Si hubiese rehusado la bebida, no le habrían permitido vivir en medio de la tribu, ni habría él podido ayudarlos a aceptar a Cristo. Esta es la razón por la cual nos aceptan. Si nosotros damos una apariencia contraria a lo que es la cultura del reino es integradora de las culturas demás. La cultura del reino es no permisiva del pecado, pero sí ama al pecador. Sí se entiende esta parte. O sea, yo no estoy de acuerdo con ningún pecado. Definitivamente repudio cualquier pecado en mi persona, que me atañe a mí, y en las demás personas. O sea, el carácter de Dios, recuerdan ustedes esta frase de Isaías cuando dice, vi la gloria de Dios y soy una persona que vivo en medio de un pueblo de pecado. Voy a morir. Pues esta actitud de santidad debe vivir, habitar, ser parte de nuestra cultura del reino, la cultura de santidad, pero esta cultura de santidad debe manifestarse en la aceptación hacia las otras formas o maneras de ser. Hay una delgada línea aquí, sí, hay una delgada línea entre lo que es aceptar y convivir con las personas. Sí, no debemos rebasar la línea que nos marca el Señor. Nosotros mismos como personas sabemos lo que a mí me atañe. Si a mí me gusta mucho, el jarrito de tamarindo, les había hablado del jarrito de tamarindo, pues ya no puedo tomar jarrito de tamarindo, ahora tomo agua de tamarindo. Entonces, si yo tengo problemas con esto, entonces va a haber cosas en las cuales yo no voy a poderme acercar demasiado a la línea. ¿Se entiende esto? No puedo acercarme demasiado a la línea porque esto me hace estar en un problema, pero tengo que reconocer algo que es que yo debo estar atento a convivir con los demás. Es un ejemplo muy interesante en el libro de los Hechos, como lo relata Lucas, cuando Pablo va a los judíos, todas sus epístolas, todas sus cartas, interesantemente, está hablando de que los hermanos que están en la circuncisión están mal. ¿Recuerdan ustedes? Cuando va a hacer su viaje a Jerusalén, él hace un acto de, de congraciarse con los judíos. Él sabía hasta dónde tenía que llegar. A mí me parece muy interesante este pasaje en el sentido de que él va y se mete en este asunto de la tradición judía, sabiendo que él estaba en contra de esto, pero él quiere estar bien con los hermanos. Es decir, saber hasta dónde es una parte importante de nuestra vida, de nuestro trabajo como hijos de Dios en la cultura del reino. La cultura del reino penetra la cultura del mundo y la transforma. Este es el punto. Fíjense ustedes aquí voy a detener un poquito la pregunta que estaba haciendo para verles. Y fíjense bien por qué les hablo de esta delgada línea y que quede con cierta claridad este trabajo de esta delgada línea entre la cultura del reino y la cultura del mundo. El Señor Jesús nos dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Entonces esto es una línea delgada porque digo, bueno, entonces ¿hasta dónde puedo meterme? A ningún lado me puedo meter, obviamente. No voy a meterme a ningún lado. Voy a entender esa cultura. Esto que queda muy claro. Voy a entender esa cultura y voy a amar al pecador que está en esa cultura y entonces no va a haber una reacción de mi parte, una reacción negativa de mi parte que le permita ser la razón por la cual rechaza el evangelio. Y en cierto momento, como este misionero, ¿verdad? Que llega a un lugar y le ofrecen una bebida, ¿verdad? La bebida de, alguien me recuerda ahí porque ya me bajé y así me muevo, alguien que leyó ahí, tenga el manual a la mano, dice que le ofrecieron una mixtura ahí, una bebida en Brasil, una tribu brasileña, eh, De yuca, maestro. de yuca. La yuca es una, gracias, eh, es una bebida de una planta, de un tubérculo como el camote. La yuca es como camote,
allá no comen tortilla, pero comen mucha yuca. Y entonces, pues él tuvo que tomársela porque era parte de este proceso socializador. Aquí la palabra es el proceso socializador. ¿Cómo me acepta mi comunidad? Mi comunidad me acepta en el sentido de que les parece que puede confiar en mí. ¿Cómo confía la gente en mí? Bueno, confía en mí porque me ve de cierta manera o actúo de cierta manera. Entonces, Pablo, cuando va a la comunidad judía, es aceptado por la comunidad judía porque, o quiere ser aceptado por la comunidad judía, porque actúa en los ritos y en los votos que él hace, ¿verdad? Que él cree en eso, él es parte de su liturgia, pero él piensa que los gentiles ya no necesitan estar en eso. Dice, los judíos si quieren hacerlo, que lo hagan, está bien. Entonces se dan cuenta cómo esto es esa difícil decisión que tomamos como seres humanos de llevar la cultura a este nivel. Bien, vamos entonces por aquí a ir a la parte finalísima, finalísima de la página 22. Y ahí vamos a hacer una pequeña, breve pausa para pasar a la 23. Dice, cuando un evangelista entra en otra cultura, debe esforzarse para demostrar que se puede confiar en él. Ya hablamos acerca de este punto, de que se puede confiar en ti, ¿verdad? Es la pregunta. Una forma de hacerlo es ofrecerles confianza a los demás, demostrando a los demás que se pueden confiar, que se puede confiar en ellos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esta parte que es importantísimo que las demás personas puedan ofrecer confianza y dar confianza. Entonces, un misionero tiene esta labor, pero también en el área eclesial de eh, nuestra forma de hacer iglesia, lo debemos hacer. Vamos a la página siguiente. Ya pasamos a la página número 23 y vamos a avanzar sobre esta página número 23 con este tema. Perdón, no lo copié adecuadamente. Déjenme, estas comillas me estorbaron. Perdón. Ahí está. Ahora sí. Este no es número 1, este es número 3. Entonces ya vimos el 1, recapitulando, que era la querencia, las formas en que teníamos. Luego el número 2, que era este aspecto importante de adaptarnos a una cultura ganando la confianza. Y ahora tenemos el número 3. El número 3 tiene que ver las doctrinas culturales. ¿Qué son las doctrinas culturales? Doctrinas son enseñanzas, ¿verdad? ¿Qué son las doctrinas culturales? Vamos a ir a ese primer parrafito para ir analizando cuáles son las doctrinas culturales que tenemos que trabajar en ellas. Estos son los 3 aspectos en los cuales tenemos que trabajar. Dice, nuestras formas culturales de hacer las cosas muchas veces no son contextualizadas apropiadamente, lo cual genera distancia y ruido. Y aquí tenemos el ejemplo y le vamos a poner un ejemplo mexicano y aquí vamos a empezar a trabajar también con nuestros propios ejemplos de cultura. Ya la pastora Emilia nos dijo en esa experiencia de viaje que tuvo, cómo fue complejo para ella de alguna manera entrar a asumir parte de no tener tortilla y chile, pero ahora podemos ir más adelante, más con lo que vamos a ver. Dice aquí, en este momento, como no nos contextualizamos apropiadamente. La forma de vestirse y su correspondiente valoración suelen ser diferentes entre una cultura y otra. Este es el ejemplo que pone. La forma de vestirnos puede ser una diferente entre una cultura u otra.
Ahora también tiene que ver esto con mucho cómo es la forma en la cual la cultura tiene, y les voy a poner este ejemplo que tenía yo aquí, lo voy a tomar, pero antes díganme cómo le está haciendo sentido esto de la forma de vestirse y su correspondiente valoración suelen ser diferentes entre una cultura y otra. ¿Han notado esto? ¿Les hace sentido esto? ¿Han visto otra cultura? Nuestra primer experiencia, vamos a manejarla de esta manera. Mi primera experiencia fue un día que me citaron en un restaurante, Sambors, a recibir a una persona que iba a darnos un libro, un texto, y este autor o autora llevaba una vestimenta de tipo indígena, entonces, o de los pueblos originarios, dicho más correctamente en la nueva manera de hablar el español. Siendo de los pueblos originarios, pues llevaba su vestimenta. Y lo que me llamó la atención es que todos en el restaurante, cuando entró, pues le voltearon a ver, ¿no? Entonces, esa fue como una forma, lo llevaba con toda dignidad y todo, y bueno, era su forma de vestir, pero al final había ruido, ¿sí me explico? Había ruido. ¿Qué ruido? Cuando algo me molesta. ¿Qué ruido cuando están ladrando los perros? Digo, ay, o cuando se cae algo aquí, ay, ese es el ruido. ¿Qué nos hace ruido de la forma de vestir de las personas? Cuéntenme ustedes, por favor, en este momentito, antes de terminar con esta parte, ¿qué es estas doctrinas o enseñanzas culturales que tenemos? Luego, después de esto, pondré otro ejemplo para cerrar bien esta idea, pero ¿qué es lo que nos hace ruido con respecto a la forma de pensar en cuanto a la misión? Bueno, pues si voy a un lugar donde la mujer tiene que cubrirse el rostro, sería como una agresión no hacerlo, ¿verdad? Y ahí es la pregunta, ¿se debe o no se debe hacer? Si yo voy a un lugar donde se acostumbra que cuando entres a una casa se quite uno los zapatos, estoy hablando de las regiones, por ejemplo, de Turquía, uno llega y se quita los zapatos. Entonces, si yo no lo hago, ¿cómo causaré ruido con respecto a esto? Si yo voy a un lugar donde es diferente el saludo, yo recuerdo un momento en que fui a visitar un lugar en Puebla, donde el saludo no podía ser así de mano. Ellos te saludaban apenas así tocando la punta de los dedos. Si tú les estrellabas la mano, se echaban para atrás, ¿no? Entonces, en los orientales, como es el saludo así, como inclinándose. Cuando uno está con un oriental, un japonés, termina así haciéndole así, porque cada rato le hacen así, es como forma de dar gracias, ¿no? Entonces, uno se empieza a sentir nervioso porque culturalmente es esto. Pero vamos con la vestimenta. ¿Cómo es esto de la vestimenta? Y no quisiera gastar mucho tiempo en esto, pero sí es importante por el aspecto misionológico y eclesiológico, porque nosotros tenemos nuestra particular manera de hablar y a veces también nuestra particular manera de vestir. Ujú. Entonces, ¿esto será importante? ¿No será importante? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ideas. Y meto este listón para sacar cordón precisamente porque en Guadalajara somos el centro, Jalisco y Guadalajara es el centro de distribución de una religión llamada los hermanos, ¿verdad? Así se conocen aquí, se les dicen los hermanos. Y esto surgió de un grupo religioso que era evangélico y terminaron como siendo los saronitas, pasando a la fama mundial porque su principal líder, nieto del fundador, está acusado en Estados Unidos de crímenes sexuales, ¿no? Entonces, este es el asunto. Ahora bien, vamos a ir al problema. Ellos se visten con camisas sexuales, ¿no? Entonces, cuéntenme ustedes. ¿Ya llegó? Voy a bajar ahí el volumen de alguien y luego si alguien quiere hablar lo sube.
cuéntenme ustedes cómo es su relación con la vestimenta. Los que somos más viejitos recordamos cosas anteriores de nuestra iglesia y lo que es ahora. ¿Cómo ha sido modificando esta doctrina cultural o enseñanza cultural entre nuestra manera de vivir o ser? Y esto tiene que ver con la misión, porque cuando vamos a misión tenemos que estar bien atentos a este punto. Cuéntenme ustedes, por favor. ¿Quién quiere participar en esto? ¿Quién recuerda algo de su manera de vestir como cristiano o que sabe algo de esto? Ahora andan muy calladitos. ¿No quieren participar en esto? A ver, adelante. Nos vemos mañana, hijo. Primero Dios. Creo que la pastora Raquel quiere Yo participar. quisiera participar en esta área. Sí, adelante. Adelante. Bueno, Sí, adelante. Para su bendiciones casa. a todos. Yo les bendiga. Hay una parte muy importante que yo le he considerado aún en el ministerio, es la representatividad de cada ministro, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos el uso del exceso de confianza para no poder vestirnos adecuadamente o como nos debiéramos vestir, pero en sí pues tenemos que tener una representación ante el ministerio en donde quiera que nos paremos como ministros. Hay gente que es, no sé, abogado, licenciado y tiene una manera muy peculiar de vestir. Hay gente que es mecánico y tiene una manera peculiar de vestir, albañiles. Cada quien su oficio, tal vez a los que trabajan en el TECRA o algún gerente, en especial de alguna tienda, tienen algo que los distingue. Y yo creo que sí es muy importante la vestimenta, nada más que nosotros pues, a veces abusamos de ese uso, de esa confianza para no hacerlo como debiéramos. Sé que es importante porque en el reino de Dios todas las cosas son importantes. La forma de vestir, la forma de conducirse, la forma de hablar, todo es importante. Yo sí creo que sí debemos un respeto a la audiencia, debemos un respeto también a la iglesia y a Dios. Somos los representantes de su reino. Gracias, pastor. Sí, esta es la parte donde nuestra vestimenta, nuestra forma, tiene que ver con nuestra forma de ser o actuar, debe reflejarse en esto, totalmente de acuerdo. Y ahí es donde las culturas, esto es cultural también, además de que pues es esta parte, como dijo bien, nosotros tenemos esta manera Manda mensaje. no sé si la pastora Raquel quiere participar o nos está haciendo algo. No. Bueno, si vuelve a intentarlo, lo vemos, porque no estoy tan seguro de eso. Bien, entonces decíamos, esta es la parte importante, ¿no? Lo que decía el pastor Moy es un apartado importantísimo y tiene que ver con esta parte de cómo son los hermanos y cómo visten los hermanos. Y esta parte tiene que ir de la mano con la forma en que los pastores de las iglesias se visten y actúan y deben ser, pero también tiene que ver mucho con cultura. Vean ustedes ahora en este momento, voy a ir a una página que quería mostrarles, que la tenía aquí, pero se me movió. Y quiero mostrarles una persona que está siendo un pastor y está, pues,
no lo tengo aquí, se me movió desafortunadamente, lo había puesto, pero se me movió, pero se los voy a platicar para que no se queden con las ganas y luego se los mando. Y la idea es la siguiente, la idea es que estas personas usan un cuello como el de los sacerdotes. Y si no tienen este cuello de sacerdote, no los dejan predicar en iglesias evangélicas en África. Entonces tiene que ver con esta representatividad. Entonces, el punto que iba a llegar yo es qué pasa si un día, y hago la pregunta a los pastores y pastoras que están aquí, y los pastores sobre todo, no por discriminar, que quede claro, a nuestras hermanas, sino porque sería el caso de nosotros, que fuéramos allá, vamos un viaje a África, llegamos y nos dicen, nada más se pone este cuellito, ¿qué haríamos? ¿Qué piensan ustedes que haríamos? ¿Qué tendríamos que hacer como misioneros que fuéramos a este lugar? ¿Qué piensan? Así, opiniones rápidas. ¿Qué opinan? Porque también culturalmente, en este sentido, culturalmente, lástima que no tengo la fotografía aquí, pero dejen ver. Sí, voy a poner que la que tenía era mucho más clara y esta está muy, muy chiquita, chiquita. Y dejen ver si se las puedo mostrar. Entonces, vean ustedes, ahí está. Este es un pastor en África. Así es su forma. Tiene esa túnica, esa camisa morada, dependiendo del grado de posición en la iglesia, tienen el color de la ropa, luego un saco negro. Tenía una foto que estaba mejor, pero esta es la que tengo a la mano, la otra la extravié. Y tienen esta parte blanca ahí en su cuello. Ahora, la pregunta concreta que traigo para el propósito de enseñanza ahora es, ¿qué haríamos nosotros si nos tocara vivir esto? ¿Qué haríamos? Comentarios de ustedes. ¿Cuál sería su actitud? Que llegaran y dijeran, no, sí nos comparte la palabra, hermano, pero ¿puede ponerse esto en el pescuezo? ¿Cómo se sentirían? No si lo harían o no, ¿cómo se sentirían? Que quede clara la pregunta. No si lo harían o no lo harían, sino qué sentimiento surgiría en nuestro corazón. A ver, aquí los varones que están aquí, ¿qué surgiría en su corazón con esta forma? ¿Qué pasaría? Y lo voy a unir con lo que decía el pastor Moisés. Bueno, están ahí, queridos hermanos. ¿Alguien vino? O también las mujeres pueden participar. Creo que a veces somos más participativas nosotras. Arturo, adelante. Pastor, buenas noches. Yo me acabo de conectar y no entendí bien la dinámica, aún no la entiendo. Ok, Discúlpeme. no hay problema, la vuelvo a explicar. Platicábamos en el punto de la página, ahora sí, como decía por ahí un personaje de la política, ningún problema, se los vuelvo a explicar. De la doctrina cultural, las enseñanzas que tenemos, entonces decía yo que hace ruido cuando nosotros tenemos una idea de las cosas y nos la cambian. Y entonces tenemos un sentimiento. Los misioneros sufren este problema, el problema de la doctrina cultural, lo que les enseñaron como algo que no se puede mover y que de repente no lo mueve. Y hablábamos de la forma en que vestimos. El pastor el pastor Moisés nos hablaba muy bien acerca de cómo él creía que la forma, y yo también lo creo así, de que los ministros o los que estamos representando a Dios tenemos que tener una forma, una vestimenta que sea adecuada. Y
lo voy a unir a esto, a lo que les mostré de la foto de un pastor en África que tiene que usar una camisa de cierto color con un cuello blanco, ¿verdad? Con un cuello que es una tirita aquí blanca que está, les enseñaba la foto. La pregunta es para los hermanos, pero también las hermanas pueden decir, porque no es si lo harían o no lo harían, sino cómo se sentirían con esto. ¿Cómo se sentirían con esto? Y no sé si alguien quiere participar. Si se entendió la dinámica, ¿cómo se sentirían? Es un caso hipotético, no vamos a ir a África, ninguno de nosotros, pero vamos a suponer que alguno de nosotros llegara y que le invitaran a predicar y le dijeran nada más que se pone una camisa con un cuello como este que les mostré. ¿Cómo se sentirían con esto? Es la pregunta. ¿Quién quiere participar? Bueno, yo quiero participar. Adelante. Pues yo creo que dice por ahí un dicho del mundo: a donde fueres, haz lo que vieres. Y yo sé que, pues, si en ese lugar tienen como esa regla, y a mí me invitaron a predicar ahí, pues yo tengo que adaptarme a esa regla, siempre y cuando, ¿verdad? A todo lugar donde yo vaya, yo me voy a adaptar a las reglas, siempre y cuando estén dentro de de una buena doctrina, ¿sí? Porque si hay reglas que no van contra los principios, contra los valores, contra lo que yo he aprendido de la palabra, pues obviamente sí no lo voy a hacer. Pero yo creo que si a mí me dicen ponte este cuello, pues, y porque aquí así son las cosas, pues yo no tendría problema. La verdad es que digo, sí me causaría problema que, por ejemplo, yo llevara un vestido largo y me dijera, no, hermana, tiene que ponerse uno mucho más corto y con algún escote. Entonces, ahí sí, como ya va en contra de mis principios, pues yo le diría, no, pues les agradezco mucho. Pero digo, en algo así, a mí se me hace algo sencillo, como lo que usted está compartiendo, pues no, nada más es valorar que si no va en contra de mis principios, en contra de mi moral, en contra de lo que voy aprendiendo, que va en contra y que no va en contra. Entonces, pues ponerme algo así, yo no tendría este problema. Gracias, pastor, era lo que quería compartir. Gracias por tu comentario, Alicia, muy interesante. Y aquí viene el punto de enseñanza que les quería decir. Cuando nosotros vamos de misioneros, o cuando nosotros vamos a compartir con el mundo y tenemos que ponernos al nivel del mundo, ¿verdad? Nos tenemos que sentar en la banqueta con la gente. Hay algo que mencionó Alicia que tengo aquí anotado en mis notas que dice, los principios no se negocian. ¿Qué son los principios? Aquellas cosas que no voy a mover. Hay cosas que no voy a mover. Esos principios no se negocian. Lo demás es negociable, no aceptable, pero sí negociable. ¿Sí? No aceptable, pero sí negociable. Volvemos al punto y esto va en reversa, en sentido para atrás, para atrás, para atrás de lo que sería esta parte. ¿Por qué entonces, mi pregunta es, se ha relajado? Estoy hablando como viejito, estoy hablando como persona que vivió el Evangelio en la mitad del siglo pasado, empecé a conocer el Evangelio en la mitad del siglo pasado, y me pregunto, entonces, ¿por qué se han relajado tanto las normas para los siervos de Dios en cuanto a su apariencia en nuestro país y en la mayoría de las partes? ¿Por qué aceptamos las modas? Y vemos ahora los predicadores cómo están aceptando la moda del mundo y ahí están negociando sus principios. Ahora, no quiere decir que vamos a predicar como se predicaba en el siglo primero. Es muy interesante, por ejemplo, que hay algunas iglesias en Estados Unidos donde hay vestimentas realmente del siglo XVI. Y hay unos cuellos que se usaban, para ser ministro, antes tenían unos cuellos que parecían así como que tenían como dobleces, eran lo que se necesitaba para predicar. Bueno, no estoy diciendo que lleguemos a eso, pero sí en la parte donde el pastor Moy nos dijo muy claramente hace un momento, tenemos que tener cierta dignidad, así como el profesionista. Yo, por ejemplo, voy a dar una clase y la gente empieza a la universidad, a la escuela, y la gente espera que yo vaya de cierta manera.
no de otra manera, no espera que llegue en traje de baño, ¿verdad? Yo si voy a ir a un juicio, si voy a ir a un lugar, pues voy de la mejor manera que puedo. Ahora, ahí es donde entra lo que yo digo, ¿por qué hemos relajado tanto las normas? Y entonces el mundo ya ni siquiera nos ve como cristianos. En cierta manera no se trata de estar siendo separados del mundo en el que nuestra vestimenta nos va a separar del mundo, pero sí con el decoro y la dignidad que corresponde a un hijo de Dios. Ahora, cuando voy a un lugar a predicar el evangelio, cuando voy a una cultura diferente, pues tendré que adaptarme a la cultura siempre y cuando, ahí Alicia lo marca muy bien, no estén en juego mis principios. Los principios no son negociables. Los principios míos no son negociables. No quiere decir esto, con esto, en los 2 minutos que me quedan de tiempo, no quiere decir esto que los principios sean auténticamente, universalmente de todos. No digo no válidos, universalmente auténticos de todos. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a África y llevo corbata, ahí no es un principio. Yo le digo, hermanos, yo no entro a esta iglesia porque aquí no usan corbata. No, aquí usamos cuellito blanco. O alguien viene de África. No, yo no entro a su iglesia porque aquí no usan cuellito blanco. Los principios no son universales, son auténticos para las personas o el grupo de personas que los tienen. Ahora, hay principios que llamamos nosotros de fondo, no de forma. Esos principios de fondo son inamovibles. Ujú. Esos principios de fondo son inamovibles y que están, pues prácticamente están registrados en los 10 mandamientos y prácticamente están registrados en el Sermón de la Montaña, ¿verdad? Esos principios cristianos son inamovibles. Esos no los podemos, no son ni siquiera pensar, ay, en China son diferentes, en Japón son diferentes, en Turquía son diferentes. No, esos principios son universales y se llama pecado. El pecado es pecado no independientemente del color del café que tomemos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que entender cuando hablamos de las doctrinas culturales. Las doctrinas culturales son las diferentes formas en las cuales se nos enseñó que era lo correcto y lo incorrecto, pero tampoco por esto nos vamos a relajar. Aquí tengo una nota importante en el siguiente punto que vamos a tomar. El relajarnos. Hay peligros al relajar nuestra moral y nuestros principios. No debemos relajarnos. Una actitud misionera no es de relajarse, no decir, pues ahí van a las discotecas, entonces para ajustarme con los chavos, yo voy a ser misionero en Puerto Vallarta y me meto a todas las discotecas y ahí se usa el fentanilo, que ahora está de moda hablar de él, y pues yo también voy a tener que usar fentanilo. No, esas son las cosas que son pecado. Esas ya no son negociables. Bien, tenemos un minuto. ¿Les parece que en el minuto, por razones de pedagogía y de aliviar nuestras mentes de lo que estamos hablando y preparar nuestra cabeza para los principios frente a métodos, que es la parte donde vamos a entrar a hablar más de esto, no más que esta parte que está tan chiquita en el manual tiene que ser bien importante, porque si no se entiende, no entendemos la siguiente parte. ¿Quedó claro o hay alguna duda en cuanto a la doctrina cultural? ¿Qué es doctrina cultural? Es la enseñanza que nos hicieron de la cultura, ¿verdad? Entonces, quedó claro, pongan su dedito así, los que puedan ponerlo, y después de esto van a tener que pararse, es obligación de la clase ahora pararse, ir por un vasito como este de agua de tamarindo y regresar con su cafecito y aquí nos vemos para la siguiente hora de la clase. No olviden que el maestro prenda su grabación. Entonces ahí estamos listos para entrar dentro de ¿les parece solamente 2 minutos para alcanzar a avanzar más en la clase? Vamos con 2 minutos de descanso. Pueden descansar, estirar las piernas. Bueno, por ahí veo que Pastor Moy va manejando, así que no te pares, hermano. Sigue manejando, pero sí relájate de la clase.
Adelante. Bien, por favor, todos, manita arriba si están listos para entrar a esta parte. Brincamos ya a la letra E. Ahora, todos atentos ya. Regresen conmigo por un momento a la clase. Ya estamos. Y vamos a darle lectura a nuestro manual. Y esto es interesante. Aquí regresamos un poco a la hermenéutica. Estoy dando un curso de hermenéutica ahorita de la palabra y estoy ahorita en Tito. Estoy descubriendo cosas buenas de Tito y ya les compartiré más adelante porque quiero compartir con ustedes un sentir de hermenéutico, cómo la palabra puede adaptarse a nuestros días y hablarnos. Dios habla al hombre. Es una de los principios fundamentales del cristianismo. Dios nos habla. Esa es una de las doctrinas fundamentales de nuestra creencia cristiana. Dios habla hoy. Es el título de un libro eh, que fue una traducción de la Biblia. Y es importante el concepto hermenéutico. Hermenéutico es la interpretación que hago del texto que recibimos. Dice, la hermenéutica nos lleva a analizar el contexto donde se escribió el texto bíblico. Es decir, para hacer una buena hermenéutica tengo que ver cuál es el contexto. El contexto, por ejemplo, de Tito es una persona que está pasando la estafeta a su discípulo y este es el contexto y la situación del Imperio Romano y la situación de la evangelización del mundo primero, un mundo que es transformado y trastocado por el poder del Evangelio. Es algo más que una doctrina, algo más que una enseñanza nueva de un grupo de personas. Es el Evangelio, el poder de Dios. Y esto viene a ser importante en el mensaje el mensaje lucano, el mensaje de Lucas, cuando dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Este poder dinamitador, movilizador de la conciencia humana hacia Dios es el movimiento de Dios en el primer siglo. Podemos ver que en 1600 años, pasaron muchos contextos geográficos, políticos, sociales, generacionales, culturales. Por lo tanto, hace falta una habilidad especial para extraer un texto de un contexto bíblico y transportarlo a otro contexto diferente al nuestro. El Evangelio ha sobrevivido diferentes culturas, diferentes formas de gobierno y mientras el Señor no venga, vendrán otros. Esto no depende de la forma de gobierno, esto depende del reino de Dios. La transformación de formas en vez de principios es un problema muy común. Aquí estamos la forma y los principios, la forma y el fondo. La transmisión de formas en vez de principios es un problema muy común en el campo misionero. Ahí tenemos el problema. Cuando nosotros llevamos la misión, y por muchos años les he dicho, como los primeros sinceros, no es una crítica destructiva, sino es una crítica sincera, como los primeros movimientos misioneros para nuestro país era, pues vamos a ponerles un hospital ahí en Guadalajara, el Hospital México-Americano, y ya con eso evangelizamos, y al lado le ponemos la iglesia, y ahí cuando vean, pues van a ver una iglesia. No es una forma correcta desde mi punto de vista de evangelizar. Es una forma, pero no es la mejor. Simplemente estaban trayendo una cultura. La gente que venía llevaba una cultura. Eso es complicado porque nosotros llevamos la cultura con nosotros. Entonces eso es muy, muy complicado. Pero aquí vemos que tenemos que distinguir entre la forma y el fondo.
Las formas son las formas que nosotros tenemos. El fondo es lo que no podemos mover. Eso es lo que tenemos que entender. Debemos recordar que los principios bíblicos son de aplicación universal. En cambio, los métodos son relativos. Pueden ser aplicados a una cultura y no ser a otra. La forma es lo que está, los métodos pueden cambiar. El fondo, lo bíblico, lo que no puede cambiar, eso no lo vamos a cambiar. Pero los métodos, puede haber diferentes métodos, por eso hay muchos métodos de evangelismo, muchas maneras, se van poniendo de moda formas. Yo recuerdo cuando yo era joven, una de las formas tradicionales de evangelismo era pues que venga Billy Graham, llenamos el estadio, levantamos las manos y así se evangelizaba. ¿Hay otras maneras de evangelizar? Sí, hay otras maneras de evangelizar. ¿Hay otras maneras de llevar la misión? Hay otras maneras de llevar la misión. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Muchos conflictos, incluso entre misioneros, ocurren por una falta de capacidad de hacer una hermenéutica contextual. ¿Qué es este párrafo de hacer una hermenéutica contextual? Es decir, ¿cómo explico la Biblia a un grupo de personas del siglo XXI en la ciudad de Guadalajara? ¿Y cómo explico la Biblia en el siglo XXI a escasos 200 kilómetros de aquí, que se hacen cerca de 6 horas porque es la Huizárica, una sierra muy lejana? Pues de manera muy, muy distinta. Es decir, son contextos culturales diferentísimos. Entonces, esos contextos culturales muy diferentes nos hacen una manera diferente de predicar el Evangelio. En su forma, no en su fondo, no en las cosas que son inamovibles. Entonces, esas formas, aún entre misioneros, han causado conflictos. ¿Cómo llevar la misión? Al final yo quiero decir aquí que tenemos que entender que en el cuerpo de Cristo hay diversidad. Yo de repente veo que alguien está haciendo aquí en mi colonia una misión de cierta manera, llevando el evangelio en cierta manera porque fue el día del niño, porque fue el día de la madre, que lo hacen con payasos, que lo hacen con globos. Yo no soy nadie para decir, no, no es la forma correcta. Si no se da una clase del Instituto Bíblico Aquila y Priscila, no se es el evangelio verdadero. Tenemos que tener cuidado con esto, porque eso simplemente son las formas o los métodos que utilizamos para compartir la palabra. Entonces, debemos entender esto. La aplicación de principios bíblicos de una forma autóctona es el gran desafío del comunicador transcultural, que es una forma autóctona, es decir, en su propia forma como ellos lo entienden. En el ejemplo que vimos del misionero que va y le predica y gana uno, la forma autóctona de predicar el evangelio era subirte a una hamaca y empezar a cantar el evangelio desde la hamaca. Esa era la forma autóctona. Aquí haces eso y la gente te ve rarísimo, no te entiende qué estás haciendo. Me temo mucho en lo personal que yo en mi vida muchas veces he expresado mis grandes verdades o inclusive verdades bíblicas eternas en un lenguaje que la gente no las entiende, porque culturalmente no soy capaz de hacer la hermenéutica adecuada a nuestro tiempo. Por eso es importante entender los tiempos y las formas, no por acoplarnos a ellas o ajustarnos a ellas o someternos al pecado de ninguna manera, es para hacerlo de manera adecuada. El apóstol Pablo usó al máximo su capacidad de contextualizar contextualizarse con modificar la esencia de su mensaje. Veamos en primera los Corintios 9, 19 al 23. Sí me gustaría, aquí lo tengo, para que ustedes lo analicen con calma, cómo es este pasaje y cómo esta hermenéutica nos puede ayudar mucho a ver cuál es el evangelio y vean ustedes aquí. Vayan ustedes ahí a su Biblia, ayúdenme por favor a ver en la primera carta a los Corintios.
Y Por téngamelo, lo cual, ¿sí? siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Gracias, Pastor Manuel. Fíjense ustedes cómo contextualiza Pablo su vida de esta manera. Es lo que les decía cuando va a Jerusalén en su último viaje a Jerusalén. Tiene esta capacidad de contextualizarse a ese grado de decir, me hago judío con los judíos. Y note usted cuando estaba leyendo ahí el Pastor Manuel en los primeros versículos que menciona después del 19, eh, este verbo que utiliza ahí a Pablo, eh, En el 20, ajá, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, ¿eh? a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, Sí, para ganar a los que están sin ley. ahí el primer verbo que utiliza es me he hecho. ¿Qué es este verbo? ¿Cómo lo entienden ustedes? Me he hecho. ¿Mm? Noten ustedes que y no era de dicho ni era para hacer pecado, no, simplemente era, me siento en la banqueta con el que es indigente, me siento en la mesa del pudiente, me siento en la cátedra de Moisés, me siento con los gentiles, es decir, me he hecho, es decir, me adapto a las circunstancias para predicar el Evangelio. Me adapto a las circunstancias para predicar el Evangelio. Esa es la parte misionera que a veces no entendemos. Tenemos que hacernos a cierta cultura. Y esa cultura no es dejar la cultura del reino, no es negar nuestra identidad cristiana de ninguna manera, ni es andar en el pecado o en el mundo. No, no, no. Es brillar en medio de la oscuridad. ¿Dónde es donde podemos brillar más? En medio de la oscuridad. Es muy fácil ser cristiano dentro de cuatro paredes. Es en la iglesia sin muros, es en la comunidad de fe de personas y gentes como nosotros, donde podemos llevar este evangelio. De 1 Corintios 9, 19 al 23, donde dice Pablo, me he hecho, he cambiado, no he dejado de ser cristiano, me he hecho. ¿Se entiende este verbo como está explicado aquí? De alguna manera Pablo dice, bueno, en cierta manera, yo he estado escribiendo en los Gálatas, en Timoteo, en todas las cartas que les he hablado, les he dicho, no, por favor, no se vayan al judaísmo, no lo hagan, por favor, no está bien que los gentiles se judaicen, pero me he hecho a ellos con tal de ganarles. Me he hecho a ellos con tal de ganarles. Si usted ve la manera en que lo narra Lucas cuando llega a predicar el Evangelio, es increíble porque todo el mundo le decía, mira, hasta el profeta le dice que así como te hacen pide el cinturón de Pablo, se amarra y dice, así le harán al dueño de este cinturón. Y Pablo dice, no, voy para allá. Voy caminando, este es mi camino. Está con los que le odian, con los que lo quieren matar, y no eran precisamente gente alejada de él, eran cristianos que tenían aún rencor contra de él, estaban celosos, eran religiosos, y entonces, qué tremendo esta situación, ¿no?
Y vamos ahí abajito al manual en algo que está en negrita porque es importante. Dice a continuación un conjunto de ejemplos que pueden ilustrar bien el punto principal, el punto, principios universales y formas autóctonas en cuanto a la forma de adoración. Y aquí vamos a diferentes maneras o puntos que a veces están lejanos a nosotros, pero que tenemos que llegar a entender. Vamos a hacer un viaje imaginario a una región del sudeste de África. Nos hallamos en el centro de una pequeña aldea donde comienza a llegar algunos hombres trayendo consigo algunos tambores, troncos ahuecados. Conversan unos con otros, al tiempo que empiezan gradualmente a tocar los tocar los intrincados ritmos tan comunes en esa región. Ahí estamos, en medio de esa circunstancia, en este viaje imaginario que las letras y las palabras nos hacen llegar hasta ahí. En breve, otra persona de la aldea, así como de los alrededores, comienzan a llegar. Poco después se empiezan a formar un gran círculo y a mecerse hacia adelante y hacia atrás al ritmo de los tambores. Las mujeres están vestidas con los típicos trajes de los matorrales de África, es decir, el colorido, ¿no? Así también los hombres, que además tienen en las manos las lanzas que llevan al atravesar los matorrales. Ellos van abriéndose paso con los matorrales. Los tambores comienzan a sonar más alto cuando el líder, entonces en voz alta, la primera línea voy a volver porque me salté algo. Los tambores comienzan a sonar más alto cuando el líder entona en voz alta, la primera línea de un canto parecido a canto llano. El canto llano es cuando no hay tonalidades, simplemente es un solo tono. El grupo entonces, meciéndose y moviéndose al ritmo de los tambores, repite las palabras del líder del canto en un unísono bien acompasado mientras llegan más y más personas que se van uniendo al cielo. Hasta aquí vamos en este viaje imaginario, estamos ahí y vamos viendo todo esto que pasa. Así continúan los cánticos semejantes a cuando debe faltar ahí una U. A canto, debe estar mal. A canto dice, a canto llano, como por 1 hora y media. Ahí corríjale la canto, se metió la D ahí que no debería estar. A canto llano. ¿Durante cuánto tiempo? Un buen rato, ¿verdad? Dice se me movió ahorita la página, le di un clic y se me movió, dejen por donde estaba leyendo. 1 hora y media. Con frecuencia el canto se interrumpe cuando alguien entra de pronto al centro del círculo para hablar. Hasta ahí vamos en esta reunión. Pero los tambores siguen sonando, aunque más suavemente, y el que pasa por el centro habla en forma de canto llano, siguiendo el ritmo de los tambores. Cuando termina, el líder del canto comienza otra tonada, sin perder el ritmo de los tambores. Luego, otros ahí se me acabó la página, voy a moverme a ver si no se me mueve, porque lo doy aquí clic y se brinca. Entonces dice, ¿dónde me quedé? Ayúdenme, por favor, los que van ahí leyendo conmigo en el manual. Por turnos. Por turno. Ok, gracias. Entran igualmente hablando. La música vuelve a subir de volumen después de cada uno retoma el círculo. Los principales mecen los brazos con el ritmo y la música y las palabras que cantan. Hasta ahí vamos con lo que pasó. Entonces, fíjense la narración.
Dice, entonces otro orador entra al medio del círculo, pero esta vez los tambores y el canto cesan. El hombre comienza un diálogo con la multitud. Su discurso es animado. A veces los oyentes le responden con un grito al unísono. Otras veces una sola persona habla. Unos 40 minutos después, los tambores inician de nuevo el canto. Al caer la tarde, conforme la gente empieza a retirarse para regresar a sus propias aldeas, todos van conversando emocionados acerca de lo sucedido en el día. Algunos llevan sobre su cabeza cestos de comestibles u otras mercancías que no pudieron vender en esa tarde en el mercado. La conversación principal en boca de todos es acerca del maravilloso culto que tuvieron esa mañana. Hasta ahí donde empieza el signo de interrogación. Lo que estuvimos narrando en esta lectura era un culto en África. Ahora que mi hija está allá, me dice, es extrañísimo, papá, porque cantan y cantan y cantan por horas. Y ya alguien los civilizó un poco a ellos. Ella ya está en una ciudad con más civilidad. Pero yo le preguntaba a mi ahora yerno cuando vino aquí, le decía, ¿qué te parece el culto? Y él me decía, qué extraños son los mexicanos. Cantan corridos como los rancheros. Cantan corridos, su forma es tan curiosa y es extraño, es un culto extraño, es una reunión extraña. Vean ustedes cómo lo cultural tiene que ver con la forma. Nosotros no alcanzamos a ver. Les he mostrado a algunos de ustedes videos que me manda mi hija de cómo son los cultos allá, cómo son ellos se viven cantando. En su boda, por ejemplo, hubo una parte donde las jóvenes doncellas empiezan a cantar en la iglesia, en un culto cristiano, empiezan a cantar la historia de Sairose y Noemí, y empiezan a cantar esa historia ahí con cantos que van improvisando, ellos son rítmicos, tienen la música por dentro, entonces son cultos totalmente distintos, ¿no? Entonces vean ustedes cómo es maravilloso ver el servicio ahí y luego pregunta, ¿no fue maravillosa la forma en que se movió el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor en la reunión? Tenemos que invitar a más de nuestros vecinos a que vengan a nuestra iglesia. Y dijimos, ¿cuál iglesia? Dice que estaban en el Cerro Pelón. En el Cerro Pelón. Yo veo fotografías de un querido amigo, hermano, que está en una región de África, al norte donde vive mi hija, más o menos en la región que está mencionando él. Y dice, una foto del lugar de nuestra reunión, el lugar donde nos reunimos. Y es un árbol gigantesco que da mucha sombra y por eso ahí nos reunimos. Ellos no tienen el concepto de una casa, de una iglesia. Llegan aquí y dicen, oye hermano, tenemos un problema para pagar la renta. Y yo sé, ¿renta? ¿Qué es eso? ¿Qué es renta? ¿Se dan cuenta cómo lo transcultural tiene que ver mucho con esto que estamos hablando? Bien, vamos a ir ya a la página 24, estamos leyendo ahí toda esta historia. Van a terminarla ustedes de leerla para que vean cómo es esta forma de iglesia. Si alguien me ayuda con el siguiente párrafo para ir a otro culto de adoración en Rumania, me ayuda con ese párrafo ahí. ¿Quién se anima a leer ese párrafo? En la página 24, vayamos a un culto de adoración. Se me hace que es en Rumania, dejen buscarlo. Tiene lugar en Rumania. Sí, es el contraste completo con otro culto. ¿Alguien levanta la mano para leerlo? ¿Tenemos chance de esto? Yo puedo leer, hermano. Claro, adelante, por favor. Dice, vayamos ahora a un culto de adoración y predicación que tiene lugar en Rumania, un país de Europa Oriental. El local está repleto.
Algunos tienen que permanecer de pie, lo cual no los desanima, a pesar del hecho de que el culto demorará por 3 o 4 horas. Cantan los himnos en un estilo lento, sin movimiento del cuerpo. Algunos cierran los ojos, pero ninguno sonríe. Mientras el coro canta un precioso y lento himno, una mujer que está en la hilera del frente derrama lágrimas en silencio durante el tiempo de oración. Todos los presentes oran al unísono con un intenso fervor, pero el volumen de voz no es alto. Luego el predicador se pone de pie y en una forma tranquila, sin mucho movimiento, predica un mensaje de exhortación. Habla durante 1 hora y 15 minutos. La congregación entona otro himno. Finalmente, el culto termina y el repleto local se vacía. Ok, vamos a ir de una vez más tarde en los hogares de muchos de los miembros de... Gracias, Pastor Ivette. Miembros de la iglesia se oye el mismo tipo de comentario. ¿No fue maravilloso la forma que se movió el Espíritu del Señor en la reunión? Tenemos que invitar a más de nuestros vecinos a que vengan a nuestra iglesia. Qué interesante. ¿Cuál de estas dos iglesias es más grata para el Señor? Es la pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan de estos dos maravillosas narraciones que trae nuestro manual en cuanto a misiones? El sureste de África y a la parte europea en Rumanía. Una parte muy interesante del mundo, dos partes interesantes del mundo. Realmente están en avión las dos lugares están distantes, pero no más que de aquí pues que será a Colombia, un viaje de 6, 8 horas, que más o menos el costo será el mismo en dólares, y son dos mundos distintos, totalmente distintos. ¿Qué piensan ustedes de esta lectura que estamos haciendo? ¿Comentarios? ¿Qué piensan? ¿Cómo es esta forma del culto en diferentes culturas? Estamos hablando de diferentes culturas del mundo. Esto va a ser muy, muy interesante para ir viendo que el Evangelio del Reino de Dios y la pregunta que hace ahí es sumamente importante. ¿Cuál de estos dos será agradable para el Señor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Comentarios? ¿No les parece que los dos están siendo agradables para el Señor? Pero cada uno de ellos tiene raíces y formas y surge de diferentes maneras de cultura. Lo que tenemos aquí es el claro ejemplo de que viajando por el mundo vemos muchas cosas distintas. Y la misión es eso, llevar el Evangelio a una cultura distinta, y no podemos transportar el Evangelio nuestro simplemente como llevar un Holiday Inn o un McDonald's ahí, a otro lugar. No podemos llevar comida rápida, evangelio rápido. No existe el evangelio de conveniencia, no existe el evangelio de menús rápidos. Existe una adaptación cultural a llevar el evangelio a otras formas y a otros estilos. Este es el gran reto del evangelismo, este es el gran reto que tenemos de la misión. La misión se enfrenta a este reto, porque por muchos años el evangelio fue llevado como un producto enlatado que podía llevarse como un hospital, como una escuela, como un orfanato, como un asilo de ancianos, y decir que de esta manera estábamos evangelizando. Estábamos dando un servicio, sí útil, valioso, pero solamente un servicio. Y es así como llegamos al final de esta parte, de este complejo hablar de lo que es una cultura, de una doctrina cultural. Esto es la doctrina cultural. A veces cuesta trabajo entender esto porque pensamos que doctrina es solamente relacionado a lo cristiano, pero no. Una doctrina cultural es lo que aprendemos.
Lo anterior, el último párrafo, antes de llegar a la letra F, donde vamos a parar, dice, lo anterior no quiere decir que un grupo tribal que antes ofreció sacrificios de alimentos a las deidades tribales, ahora debe ofrecerlos a Dios. Ojo, no vamos a hacer lo que se llama sincretismo religioso. Subraye esto, no quiere decir que vamos a hacer sincretismo religioso. No quiere decir que, disculpando el arrempujón, que porque teníamos una diosa de la fertilidad llamada X, Y y Z, ahora le podemos poner la morenita y decir que es la que vamos a poner en lugar de esa diosa. Eso es lo que se llama sincretismo religioso. Hay catolicismos que no aceptan esto, pero nuestro propio catolicismo mexicano es un catolicismo donde se sustituyeron muchos de estos aspectos. Quiere decir que a los distintos grupos étnicos se les debe proporcionar la oportunidad de oír la palabra de Dios, así como la libertad de escoger y desarrollar formas de adoración que vengan bien con su cultura. Ahora, esto no lo digo yo, esto lo dice la experiencia del mundo. Usted párese y grabe uno de sus cultos, el culto del pasado mañana, grábelo, grabe su adoración y su alabanza. Ya que la tenga grabada, consígase un amigo por internet del mundo cristiano y mándele a Japón, a China, a la India y dígale, ¿qué te parece la alabanza que tenemos en mi iglesia? Y el comentario va a decir, qué extraño alaban los mexicanos. Ese es el comentario. Parece que están cantando corridos. Tienen un estilo, aunque sean música o parece que están cantando música de Hollywood. Extraño alaban los cristianos. Esto es lo que pasa, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos saber. Este párrafo final, antes del inciso siguiente, tiene que ser muy interesante. Cuando más se les facilite poder hacer así, todos, tanto más atractivo les parecerá el evangelio a los demás de esa cultura y más autóctona será la iglesia en medio de ese grupo. Es decir, nuestro propósito, tenemos iglesias autóctonas. Bien, hermanos, hasta aquí vamos a parar por el bien de nuestra mente. ¿Y qué les pareció la clase? Comentarios finales los voy a dejar fuera de